fin de semana accidentado. Tremendo choque en Villaluro. No, ¿qué pasó? Se quedó dormido. No. Chocó dos autos y volcó. Y en vivo y en directo ya nos informa Marcelo Mucci. Buen día, Marce. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, Basualdo al 300, esto es en Villaluro. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de choques de similares características. ¿Cuáles son? Sí. Que hay muchos autos estacionados de noche en la ciudad de Buenos Aires, como en este caso de ambos lados, en cada uno de los cordones, y el vehículo o que viene al límite o que se queda dormido el conductor, en fin, por distintas causas, ¿qué hace? Choca, como acá ven ustedes este auto blanco, a un auto estacionado que es precisamente este cruce color blanco, y como consecuencia del choque choca a un segundo auto que ya no está, que ha sido retirado y termina volcando. Y ahora ya el auto está acomodado, digamos, como corresponde en la circulación, que es aquel vehículo Tida color gris, donde están precisamente ya desde la grúa haciendo toda la tarea para poder retirarlo. Esto ocurrió hace minutos nada más aquí. La persona que venía en el auto, en realidad, más que una asistencia médica, recibió una asistencia psicológica, nos cuentan, por el momento que vivió. Y de esta manera entonces se desarrolla, insisto, un choque que se repite permanentemente en la ciudad de Buenos Aires, que lo provoca un auto o que tiene un desperfecto mecánico, que el conductor tiene algún inconveniente de salud o se queda dormido y termina chocando los autos que están estacionados. Sé que hay una movida muy grande. Quiero detenerme en esto. Marce, ¿cómo estás? Buen día. En lo que decía Marce recién, con respecto al desperfecto mecánico, ¿no? Que los choques se dan con respecto a, en alguna ocasión, desperfecto mecánico. Hay una corriente muy marcada en nuestro país y hay una movida muy grande, principalmente que está surgiendo desde la provincia de Buenos Aires, pero que me dicen que se va a extender al resto de las provincias, para pedir la nulidad, o sea, para que se saque la BTV, porque es una cuestión meramente recaudatoria, porque está comprobado estadísticamente que más del 95% de los accidentes se provocan por fallas humanas, no por fallas mecánicas. Entonces, claramente está en la falta de controles, claramente está en el alcohol al volante, claramente está en el celular, claramente está en las distracciones, claramente está en el manejar más de lo que se puede manejar y por eso se terminan quedando dormidos, pero también claramente tenemos que decir que no pasa por la falla mecánica la mayor cantidad de incidentes, que si nosotros pensáramos en la responsabilidad a la hora de estar al volante, seguramente los accidentes se reducirían muchísimo, porque si nos vamos a los datos del año pasado a este año, con BTV mediante y todo, la cantidad de accidentes que empezamos a transmitir nuevamente. ¿Vos te acordás, Ro, lo que eran las mañanas en su momento cuando empezamos a hacer este programa? Sí. Que era todos los días choque, accidente, 1, 2, 3. Después pasaron 2 o 3 años que no teníamos noticias de accidentes a la mañana temprano. Sí, es verdad. Ahora, en el último año, del último año a esta parte, no paramos de ver y de contar nuevamente accidentes menores, mayores, con heridos, sin heridos, pero indudablemente estamos hablando de una desconcentración, y cuando hablamos de desconcentración hablamos de cantidad de imperfecciones que se dan a la hora de manejar. Y tenemos que marcar esto, ¿no? O sea, acá nos dicen también que frente a la cancha de Vélez hay otro accidente por una persona dormida. También por una persona dormida, Marce. Exacto, mira, te tiro un dato que tiene que ver con lo que estás hablando. Información oficial del SAME, viernes 6 de marzo, es decir, ayer. El SAME participó en 70 incidentes de tránsito en la ciudad. 70. Uno cada 20 minutos, asistiendo a más de 118 personas. Reitero, ayer, 70 incidentes de tránsito, uno cada 20 minutos, asistiendo a 118 personas. Digo, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también... Solo en la ciudad de Buenos Aires. Pero aparte, Marce, lo que cuesta el operativo, lo que cuesta el personal que trabaja, cuando el SAME tiene que acudir con una ambulancia a una zona donde ha habido un accidente y termina descuidando quizás otro tipo de actividades que no son evitables. Sí es evitable un accidente. Un viejito que está con un infarto en la casa. Hay que empezar, hay que empezar, Marce, Berito, Negrita, Pato, hay que empezar a cobrarle
a los irresponsables que manejan, el que se queda dormido, el que maneja con alcohol al volante, incluso el que anda con un vehículo que no está en condiciones y termina provocando accidentes, hay que empezar a cobrarle los operativos. Y también, Leo, campañas de concientización. No hay que No dejar existen, de hacer campañas de... No existen. Es que la prevención, vos estás diciendo, si somos Acá la irresponsables, prevención no no es existe. una cuestión de Existe técnica. el cobro de la infracción y existe el cobro de, por ejemplo, la BTV, Claro. que uno ve vehículos que circulan por la calle y uno se pregunta, ¿qué BTV transitó este hombre Claro. cuando está circulando con la rueda sin Sí. guardabarros? Pero ¿sabes cómo se llama eso, Ro? Recaudación. Hay Primero sistemas la meramente recaudación, recaudatorios en cuanto al cobro de totalmente. infracciones, en cuanto a un montón de cosas. Primero recaudar y después vemos la prevención. Incluso los o sea, seguros, chicos. Incluso las compañías de seguros, que se fijan a ver si tuviste alcoholemia o no tuviste alcoholemia, para ver si tenés la BTV o no te ve, para ver si te pagan o no te pagan Claro. el siniestro. Claro. O sea, todo lo que se busca es el beneficio económico. Nada más que eso. Después la vida de las personas no les importa, porque quien conduce alcoholizado pone en riesgo su propia vida y la vida de los terceros. Ahora, no sabría puntualmente a aquellas personas que se quedan dormidas. A lo mejor es autoexigencia de trabajar muchas horas, o no lo sabemos. O pero se ahí fueron como de sería- joda y volvieron o y se se fueron de quedaron joda, dormidos también, ¿no? Claro, también, puede ser. Pero el quedarte dormido frente al volante no lo permitas, o sea, te sucede ahí en el momento, ¿no? Y aparte cabeceaste, en el momento que cabeceaste, Ya está. perdiste todos los sentidos, Marcio, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que los seguros deben trabajar en torno a esto que estamos hablando. Como no te paga cuando estás alcoholizado, por más que vos no seas el culpable del accidente, porque vamos a suponer que chocás con otra persona, el culpable de la otra persona, se hace el control de alcoholemia en un hipotético caso, ¿no? A las dos personas que chocaron de cada vehículo, vos que no tenés la culpa, tenés alcohol en sangre, no te paga nada el seguro ni el seguro de la Sí. otra persona. No sé cómo es la figura cuando vos declarás que te quedaste dormido, ¿no? Porque evidentemente la persona que venía manejando en este vehículo, Claro, ante claro. su seguro, Ahí te cubre. o ante la denuncia policial que hizo porque llegó la policía hasta acá, ahí tiene que decir, bueno, mira, me quedé dormido, hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Hay que ver por qué se quedó dormido, ¿no? O sea, a ver, se quedó dormido porque tenía alcohol en sangre, bueno, o un exceso de alcohol en sangre, ahí el seguro no lo cubrirá. Si Sí. simplemente se quedó dormido, el seguro te cubre. Ahí ya directamente quedas afuera, lógico. Claro, y hacete cargo vos, ¿no es cierto? Ajá. Pero, digo, no es la hora de que empiecen a cobrarse. Mar del Plata fue, creo, el que dio el puntapié inicial en esto. ¿Te acordás, Marce, cuando se cubrían noticias de que ahí en la costanera de Mar del Plata, que todo arrancó con la que, si lo matamos, lo matamos? ¿Se acuerdan, Ay, no? El sí, pavote sí, ese. sí, con el tonto Si lo que matamos, lo terminó matamos. chocando, ¿no? Que chocó y que Bueno, le terminaron cobrando te digo- toda la reparación. Sí, Marce. Hay municipios en el conurbano, me consta a mí, lo puedo confirmar, en un accidente puntual que ocurrió en un punto del conurbano, de un joven alcoholizado a la salida de un boliche, típico accidente de un domingo a la mañana que choca contra la baranda de un bajo nivel, ¿viste? Cuando Sí. están los bajos niveles que hay ahora en el conurbano, bueno, no cayó hacia abajo de casualidad. El municipio le cobró al padre de ese chico no solo el operativo, sino que además le cobró la reparación de esa baranda de ese puente. Y está muy Eso bien. me consta, lo sé, te lo puedo Y confirmar. está muy bien, Y digo. está un poco en la línea que decís vos, ¿no? Porque aparte, digo, y ya no hablamos de fin recaudatorio, y hablamos de fin reparatorio. Para mí cuando es multa, nada más que multa, y nada más que multa, y pasás el semáforo en rojo y la multa cada vez más cara, y no pasa nada, porque en realidad no pasa nada, es simplemente cobrar y garpar, digo, claramente es un fin Sí, recaudatorio. claro, claro. Acá, o sea, si vos rompes algo, el que rompe paga. Digo, nosotros no éramos chicos y se decía cuando jugábamos entre amigos, el que rompe paga, ¿no decíamos eso? Sí, Bueno, sí, el que rompe paga, muchachos. Si vos lo rompés por una irresponsabilidad tuya, poniendo estaba la ganza. Digo, acá ¿cómo puede ser que una persona se quedó dormida? ¿Te puede pasar? No. ¿Vos sabés qué? No te puede pasar que te quedes dormido. Y te voy a explicar por qué no te puede pasar. Porque uno se va dando cuenta cuando se va quedando dormido. Uno va teniendo la noción de que está muy cansado. Empezás a sentir el cansancio, claramente. No es que estás Los bárbaro así ojos de repente piqui. No, claro, ¿entendés? los ojos se te agarra van un cerrando. infarto. No, se te va pasando, se te va apagando la tele, como se suele decir. Sí, Digo, sí. y esta persona, indudablemente, Marce, venía cansada, pero ha dicho, bueno, tiro un poquito más, llego a casa.
Digo, y termina provocando Uno casi puede un entender la desastre. necesidad a veces de estar en la calle aún estando cansado, pero uno debe atender también la obligación que tenemos como seres humanos de circular bajo las mejores condiciones posibles para poder no solamente respetar la propia vida, sino la vida de terceros. La responsabilidad Entonces esa civil, responsabilidad claro. es ineludible. Independientemente de que necesitemos o no trabajar, que necesitemos llevar el pan a casa, que necesitemos lo que fuere, cumplir con un horario, cumplir con un trabajo. Claro. Sí, Lamentablemente está por arriba de todo el cuidar la vida de terceros y cuidar nuestra propia vida. sí. Ujú. Eso está por arriba, por encima de todo. Sí, totalmente. Yo quiero... Entonces no hay disculpa para eso. ¿Puedo pedirle, Marce, te puedo pedir que repitas el dato de ayer? Porque esta es la gráfica. Hoy te estamos contando que en Villa Luro, ¿sí? En Villa Luro y también frente a la cancha de Vélez hay dos choques, por personas que se quedaron dormidas. Dos. Acá uno chocó, 2 autos y volcó. Frente a la cancha de Vélez, una camioneta chocó. ¿Cuál fue el dato que dio el SAME ayer? Contale, Marce, a la gente. Ayer, viernes 6 de marzo, el SAME informó que participó en 70 incidentes de tránsito en toda la ciudad de Buenos Aires. Esto hace un promedio de un accidente cada 20 minutos. Hablan de incidente, no de accidente, Sí. porque hay una diferencia, pero bueno, lo importante es que es uno cada 20 minutos y asistieron con relación a esos 70 incidentes de tránsito a 118 personas, de las cuales algunas fueron derivadas a hospitales y otras fue atendida en el mismo lugar del accidente. ¿Se sabe si esta persona trabajaba para alguna aplicación o algo por el estilo, Marce? No, lo que nos dicen es que la persona que participó en este accidente estaría vinculada al área de salud y venía de trabajar, no sabemos si volvía a su casa o iba a otro lugar, médico, enfermera, viene por ahí la historia, y evidentemente se quedó dormida en tantas horas de trabajo, un poco lo que decía Rosana, ¿no? Es Sí, decir, claro. la responsabilidad de conducir, pero también está ese otro trasfondo que no justifica para nada, este tipo de hechos, pero también está ese trasfondo de que evidentemente cada vez hay que trabajar más horas para más o menos solventar lo que tenés, y esto implica de que en algunos casos y en algunas profesiones hay trabajos de 24 horas sin parar. Sin duda, sin duda. Bueno, y que salís de ahí, descansás un poquito y vas a otro trabajo con otro tanto, ¿no? De horas. Bueno, el organismo de control tendrá que empezar a supervisar ese tipo de actividades para que no suceda. Totalmente. Marce, ya vuelven los chicos de la continuidad de Crónica acá. Nosotros te saludamos. Gracias por este laburo. Y nos tenemos que despedir. Ya llega Guido, está Guido ahí preparadito. Mirá cómo está Guido Caruso preparadito. también. Sí, están todos. Se viene otro gran debut en la nueva programación de Crónica. Sí. Nosotros mañana Nos vamos. a las 6 acá. Mañana a las 6 Mañana, nuevamente. totalmente. Ahí está, los Mañana a tres. las 6. Chao. Chao. Nos vamos los Chao. tres, venimos los tres. Chau. Yo no sé quién pierde.